Bueno, estudiantes, esperando que estén muy bien, vamos con la parte 2 de nuestro video sobre las plantas, principalmente movilidad de nutrientes y características que tienen las plantas. Recordemos que el objetivo es reconocer las estructuras que permiten la movilidad de los nutrientes en las plantas y en el tema de esta clase, parte 2, es la adaptación a la estructura de las plantas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que reconocer? Las plantas, ellas tienen una evolución. ¿De dónde vienen? Principalmente las plantas tienen el mismo origen evolutivo que los seres humanos. Todos provienen de las primeras células primordiales que se generaron hace 3.500 millones de años en el Precámbrico. Y en este momento, en la pantalla, ustedes pueden ver dónde viene como el origen evolutivo. Se piensa que las primeras plantas vienen de las algas verdes ancestrales, del Paleozoico, o sea, después de la gran extinción del Cámbrico, del Precámbrico, hubieron la aparición de muchas especies y dentro de eso apareció estas algas ancestrales. Estas algas fueron evolucionando en el tiempo, fueron modificándose y estas modificaciones se mantuvieron en el tiempo generando distintos tipos de organismos. Se piensa que de estas algas verdes aparecieron las algas, también aparecen las plantas que son vasculares, y todas las demás especies que se han ido descubriendo hasta nuestro momento. Pero tienen una línea evolutiva, o sea, las plantas han ido evolucionando en el tiempo, partiendo con estas algas verdes ancestrales, esas primeras plantas vasculares chiquititas que fueron saliendo del océano hasta llegar a los grandes árboles y plantas que tenemos nosotros en este momento y toda la variedad que existe. ¿Qué característica tienen las plantas? Recordemos que las plantas son seres vivos y al ser seres vivos obligatoriamente tienen que tener todas las características que poseen todos los seres vivos. Por ejemplo, el metabolismo, ellas tienen la capacidad de producir nutrientes, ellas tienen la capacidad de producir nuevas células, tienen la capacidad de adaptarse, incluso producir hormonas. También se reproducen, ellas tienen reproducciones que son sexuadas o asexuadas, o sea, pueden reproducirse incluso desde una misma parte de ellas. Tienen esa capacidad. Tienen la capacidad de nutrición. Ellas producen glucosa y además ocupan la glucosa para alimentarse. Producen dióxido de carbono y oxígeno. Entonces van a tener toda una capacidad nutritiva muy alta. De hecho, es el nutriente principal de todas las cadenas tróficas. También interactúan con el medio, o sea, ellas saben y reconocen lo que está pasando en su exterior y actúan e interactúan con ese exterior. Y tienen también la capacidad de adaptación y la capacidad de evolución. Por lo tanto, como todo ser vivo, cumple con estas características. Ejemplos de interacciones que nosotros podemos reconocer, tenemos a la fotosíntesis, que es nuestra primera imagen, la imagen 1, en donde la planta está interactuando con el entorno. ¿Por qué? Porque absorbe nutrientes, absorbe agua, produce sus nutrientes, elimina sustancias. Entonces, ella tiene esa capacidad de interactuar al alimentarse con el entorno. Otra forma de poder ver interacción es que las plantas tienden a acercarse a focos lumínicos, o sea, tienen un fototropismo positivo, así se le llama cuando hay atracción hacia la luz. Van a tender a moverse y apuntar hacia la luz. También, por ejemplo, acá tenemos el gravitropismo. ¿Qué quiere decir eso? Que los troncos o tallos siempre van a moverse en contra del sentido de la gravedad. Tienen un gravitropismo negativo. En cambio, las raíces tienen un gravitropismo positivo, porque las raíces siempre van a moverse hacia donde está la gravedad. Y también otro ejemplo de interacción con el medio es que las plantas interactúan con otras plantas, o sea, ellas pueden reproducirse con otras plantas y también pueden haber modificaciones hormonales. Por ejemplo, en los bosques, las plantas todas empiezan a cambiar de color sus hojas casi al mismo tiempo. Basta con que una planta cambie el color para que las otras también lo hagan. ¿Por qué? Porque las plantas están comunicándose a nivel hormonal con otras plantas, envían hormonas al medio ambiente y esas hormonas son percibidas por otras plantas y actúan e interactúan a través de esas hormonas. Ahora, ¿qué cosa es importante recordar? Es que las plantas son seres vivos, por lo tanto sí o sí van a interactuar con el medio.
Por ejemplo, acá nosotros en la primera imagen que está aquí, tenemos la interacción de una planta que se llama Venus atrapamoscas, en donde ella espera a estas mosquitas con sus hojas abiertas y en el momento en que las hojas se posan, generan una interacción, reciben señales y esas señales lo que hacen es que las células oclusivas pierden agua y se cierran. Entonces vamos a tener ese efecto. En ese caso, disculpen, es que la célula se introduce agua y por eso se cierra. Y tenemos nuestra segunda imagen en donde uno al tocar, en esta especie de vegetal, uno al tocar el tallo o tocar las hojas de inmediato empiezan a reaccionar. Y al reaccionar significa que se cierran, buscan una forma de protección. ¿Para qué serviría esto? Por ejemplo, cuando cae nieve, para que la nieve no quede atrapada o no pierda las hojas en ese caso por la presión o el frío que genere. Ahora, las adaptaciones de las plantas. ¿Por qué las plantas tienen que adaptarse? Recordemos que adaptarse significa que, bueno, y la adaptación biológica significa que son todos los cambios físicos, psicológicos, o en este caso de las plantas físicos que se van a ir generando, que van a permitir subsistir. O sea, cuando yo me adapto, tengo mayor capacidad de subsistir. Además, si yo subsisto, tengo mejores condiciones para reproducirme. Eso quiere decir que puedo dejar descendencia. Y por otro lado, si mi descendencia puede mantener esas condiciones, esas adaptaciones que se van generando, en un plazo larguísimo de tiempo podría evolucionar. Ahora, si la modificación fuera una modificación genética que hace que la planta tenga una variación, entonces podríamos hablar de que esa planta, esas descendencias a largo plazo podrían generar una nueva línea evolutiva. Ahora, en este caso lo vemos en animales. Por ejemplo, aquí tenemos un insecto que tiene forma de hojita. Aquí tengo un insecto que tiene forma de una rama. Aquí tengo una iguana que está camuflada haciéndose pasar por hoja. Y aquí nuevamente tengo insectos que tienen forma de hojas. Entonces, la adaptación que se da tanto en estos insectos que se asemejan a las plantas, también están presentes en las plantas. Las plantas igual van a estar adaptándose al medio ambiente. Ahora, ¿qué ejemplos tenemos de adaptaciones en las plantas? Primero tenemos adaptaciones a nivel de las hojas. Tenemos distintas variedades de hojas, las hojas incluso de formas de la hoja. Hay variadas formas que van a depender de su línea genética, etcétera. Pero también tenemos hojas que tienen otras funciones. Comúnmente la hoja es la que hace la fotosíntesis, pero no necesariamente lo tienen que hacer todas las plantas. Por ejemplo, tenemos hojas que son en formas de espinas, hojas que tienen formas de escama o de zarcillos. Entonces, en ese caso las espinas también son hojas, son modificaciones de las hojas. También tenemos modificaciones en el tallo. Tenemos tallos que nos van a permitir que se puedan ir enredando en ciertas zonas para ir subiendo en altura. Tenemos tallos que son más gruesos, que tienen un tronco más leñoso. Tenemos, por ejemplo, los cactus, que el cactus, eso verde que nosotros vemos como cuerpo, es el tallo, y el tallo es el que hace la fotosíntesis. Entonces tenemos distintas variedades de tallos. Y también tenemos modificaciones de las raíces. En las raíces nosotros podemos tener ejemplos como los tubérculos, que son nuestro clásico ejemplo de modificación de raíz. Tenemos los estolones, que son, bueno, disculpen, en los tubérculos nosotros tenemos, por ejemplo, las papas. Las papas son un ejemplo de una modificación en la raíz que permite que esa planta pueda reproducirse. O sea, es una forma de reproducción. En el caso de los estolones, lo que tenemos también son prolongaciones de raíces que van a permitir formar una nueva descendencia a partir de la misma planta. También otra forma de ejemplo son las cebollas. Las cebollas son hojas que están modificadas con el fin de proteger raíces subterráneas. Entonces, ahí también tenemos modificación, adaptaciones de la planta. ¿Ya? Así que en la variedad y en la infinidad de plantas que existen, vamos a tener adaptaciones en sus hojas, en sus tallos y en sus raíces. Y esas adaptaciones van a depender del entorno en donde ellas viven.
depende solamente del lugar en el que están presentes. Ahora, en resumen a esta clase, nosotros vamos a decir que las plantas interactúan sí o sí con el medio ambiente. Además, las plantas se adaptan a las condiciones ambientales y van a evolucionar. ¿Por qué? Porque al tener la capacidad de adaptarse, y esas adaptaciones pueden mantenerse en el tiempo y cambiar su material genético y mantener ese cambio genético, pueden llegar a evolucionar en distintas líneas evolutivas. Así que eso es importante recordar. Bueno, estudiantes, con esto cerramos el capítulo 2 de lo que corresponde a las plantas y con esto ya podrían trabajar perfectamente en su guía de esta semana. Que estén muy bien, recuerden cuidarse, que estamos en cuarentena.